introducción y al final vamos a mencionar también cuáles son los requisitos que pide la NFPA 25 en cuanto a pruebas y mantenimiento. Nada les comento, esto no va a ser una clase de diseño. Voy a mencionar algunos aspectos generales de los criterios de diseño de los sistemas de diluvios, pero sin meternos muy en fondo, porque ya eso nos llevaría mucho tiempo, al igual que las pruebas de mantenimiento. Si nos metemos a detalle, pues eso sería como una hora, ¿no? Entonces, vamos a meternos solo lo que viene siendo la parte más sustancial de lo que conlleva las pruebas y mantenimiento. Y obviamente vamos a mencionar las válvulas y boquillas que manejamos nosotros en la compañía Reliable. Reliable es un fabricante y distribuidor mundial de productos contra incendio. Nosotros ya tenemos en el mercado 103 años. Me ha tocado que yo he viajado en algunos lugares de Sudamérica y piensan que Reliable es prácticamente o relativamente nuevo en el mercado de contraincendio porque están más acostumbrados a escuchar otros nombres de las compañías que también muy reconocidas y muy respetables, que llegaron antes que nosotros a lo que es el mercado latinoamericano. Pero en realidad nosotros ya tenemos 103 años. Reliable es un negocio completamente familiar desde que nació al día de hoy, sigue siendo un negocio familiar manejado por la misma familia y eso es algo que nos hace diferente a las demás compañías que venden productos contra incendio. Aquí hay una nota que quiero leerles que lo que es la NFPA, UL y FM nos han pedido que la mencionemos cuando damos las charlas técnicas y dice que el contenido de esta presentación refleja únicamente las opiniones de Reliable Automatic Sprinkler Company y el presentador y no necesariamente la posición oficial de la NFPA, UL o FM, ¿ok? Entonces, yo trabajo para Reliable Sprinkler, soy gerente de servicios técnicos, no trabajo directamente para NFPA, ni UL, ni FM. Todo lo que voy a mencionar es mi punto de vista. La planta de Reliable está ubicada en Carolina del Sur, en los Estados Unidos. La mayoría de nuestros productos van a salir de esta fábrica. Acá, como podemos ver en la imagen, del lado izquierdo tenemos lo que es la producción. Ahí se fabrican lo que son las válvulas. Al centro del edificio tenemos lo que es la fabricación de boquillas y rociadores. Tenemos control de calidad, tenemos la serie de productos, tenemos nuestro propio laboratorio donde probamos todas nuestras válvulas, donde probamos todos los rociadores que fabricamos, las boquillas. Aquí se hacen las pruebas para verificar cómo es el patrón de descarga de cada una de estas boquillas y rociadores. También cualquier producto que de pronto puede salir con un defecto, aquí lo revisamos y si hay que corregir algo, lo hacemos. Oficialmente yo estoy contratado para trabajar aquí en Carolina del Sur, pero yo tengo la ventaja, me siento muy afortunado que yo puedo trabajar prácticamente en cualquier parte del mundo. A mí me dijeron, tu trabajo consiste en atender con preguntas técnicas a los clientes cuando ellos quieran alguna aclaración, alguna presentación como esta que estamos dando, cuando haya necesidad de visitar alguna asociación, yo represento a la compañía y entonces yo puedo trabajar desde mi casa, desde una oficina, desde México, Colombia, Ecuador, Perú, donde sea necesario, yo puedo estar allí. Pero mi oficina y mi casa están en Houston. Yo vivo en Houston, que en este momento estamos con un calorón tremendo. Hace rato platicaba con Elvis de que acá estamos ya prácticamente los 40 grados centígrados y ya me hace falta como que un poquito de aire fresco. Y bien, ese soy yo, soy ingeniero químico. Yo sé que aquí en el chat seguramente vamos a tener muchos ingenieros de distintas áreas, ingenieros mecánicos, a veces tenemos eléctricos, incluso me ha tocado que tenemos arquitectos, alguno que otro ingeniero químico, como es mi caso, ingenieros industriales también. Algo que siempre menciono es que lamentablemente en Latinoamérica todavía no tenemos una escuela o una carrera que nos dé clases de lo que es contra incendio, la ciencia de lo que es contra incendio y los métodos de protección contra incendio. Eso únicamente es en los Estados Unidos. A nosotros nos tocó aprenderlo ya una vez que terminamos nuestra carrera, pues bueno, la vida nos va poniendo en las situaciones en las que vamos aprendiendo. Y así comencé yo. Yo imaginé que en algún momento iba a trabajar en lo que es la industria petrolera,
pero desde que comencé mi carrera hace 25 años, me fui enfocando a lo que es contraincendio. Me gustó, no lo solté. Para mí ha sido una bendición porque yo trabajé muchos años en México y toda esa experiencia me sirvió para que después me contrataran en los Estados Unidos y pues aquí me tienen, ¿no? En este momento trabajando en Reliable Sprinkler y antes de Reliable pues hice mucho lo que es diseño tanto para rociadores como sistemas de diluvios para todo tipo de compañías. Como les mencionaba, también trabajo de la mano con asociaciones en diferentes países. En México, Colombia y en Estados Unidos también hay varias asociaciones. También soy miembro de la NFPA y pues ahí voy de la mano con todos ellos participando en reuniones. La semana pasada estaba en Las Vegas participando con la NFPA y ahora pues estoy desde casa participando con ustedes en esta reunión. Y cuando no estoy trabajando, obviamente también tengo mis hobbies, ahí tengo cosas que me gusta hacer. Los fines de semana me van a ver siempre en la carretera, montado en la bicicleta o participando en alguna carrera, en medio maratón o maratones también al menos una vez al año. Lo hago y bueno, eso es un poco de mí. Y entrando al tema, vamos a comenzar primero con NFPA. Nos menciona distintos tipos de sistemas de rociadores basados en agua. Esto es algo que quiero mencionar y hacer hincapié. Basados en agua tal cual. Ya sabemos que existen otro tipo de sistemas como agua nebulizada, de gases, etcétera. Esos ya son sistemas demasiado especiales. Lo que nosotros nos dedicamos en Reliable es agua, tal cual, que el agua que se utiliza en los sistemas de rociadores, el agua que se utiliza en los sistemas de mangueras, hidrantes, cañones monitores, sistemas de preacción para salas muy especializadas, como son en cuartos fríos, cuartos de cómputo, en fin. Y también tenemos lo que es el sistema de diluvio. Entonces, los dos primeros sistemas, tanto tubería húmeda como tubería seca, de las que nos habla principalmente la NFPA 13, los conocemos como sistemas convencionales. Son los primeros sistemas que nacieron, imagínense, desde a finales de los años 1800. Fue cuando nació la tubería húmeda y luego con el problema de la temperatura en los Estados Unidos, ya ven que acá se congela pues prácticamente las ciudades en la época de invierno. De ahí nació la necesidad de la tubería seca, en la cual la tubería va a estar cargada de aire o nitrógeno sin que el agua esté en contacto con la temperatura fría, porque si se congela la tubería, se congela el agua y tendríamos un problema muy grande de congelamiento y eso haría que se rompan los rociadores, la tubería o cualquier accesorio. Y después tenemos los sistemas de preacción que están basados en la tubería seca, pero que estos, como su nombre lo indica, van a preaccionarse algunos elementos antes de que la válvula se dispare, la válvula principal. Entonces, es por eso que se utiliza más en sistemas muy especiales a base de agua. Y luego tenemos lo que son los sistemas de diluvio, que es el tema de hoy. Los sistemas de diluvio, pues como su nombre lo indica, ¿qué nos viene a la mente cuando escuchamos diluvio? Agua, agua, bastante agua, ¿no? Entonces, de eso se trata un sistema de diluvio, tirar bastante agua para donde tenemos riesgos muy, muy especiales y muy, muy elevados. Vamos a comenzar con esto. Primero, la NFPA 13 es la primera norma que nos va a mencionar lo que son los sistemas de diluvio. Y luego ya la NFPA 15 lo va a tomar y ya es para que lo apliquemos ya a lo que son los sistemas especializados para riesgos muy, muy altos. La definición que primero nos da la NFPA 13 dice que un sistema de rociadores de diluvio dice que puede emplear boquillas o rociadores abiertos adosados a un sistema de tuberías, conectados a un sistema de agua que se abre por un funcionamiento de un sistema de detección que va a estar en la misma área. Y una vez que esta válvula se abre, toda la línea de agua va a estar, bueno, toda la línea de la tubería va a estar cargada de agua y donde encuentre una boquilla o un rociador abierto, por ahí va a descargar agua. Y vean, aquí dice sistema de rociadores de diluvio, porque también la NFPA 13 contempla lo que son los sistemas de diluvio para riesgos demasiado altos, que en un momento lo vamos a ver más a detalle. Ahorita quedémonos con esta primera definición que nos da la NFPA 13, que ya nos está diciendo, ¿no? Vamos a emplear boquillas, rociadores, necesitamos tubería, va a estar abierta,
a presión atmosférica y una vez que se abre la válvula principal o la válvula de diluvio, vamos a cargar de agua toda la tubería. Luego, en la sección de definiciones, que es la sección 3 de la NFPA 15, esto es lo que nos menciona. Dice que vamos a necesitar una válvula de diluvio, que es una válvula que se abre por la operación de un sistema de detección. Aquí estoy remarcando esto porque una válvula de diluvio siempre, siempre va a necesitar de un sistema de detección, a comparación de las válvulas de los sistemas de rociadores, donde no necesariamente necesita un sistema de detección. En los sistemas de rociadores, para los que no lo saben, tenemos un rociador que el rociador tiene integrado un elemento térmico. El elemento térmico se va a romper en el momento que tenemos calor o un incendio, se rompe y la descarga de agua es local. En cambio, una válvula de diluvio necesita un sistema de detección para que este sistema de detección mande una señal a un tablero de control o directamente al trim de la válvula de diluvio y entonces la válvula se abra y tengamos la descarga de agua. También más adelante vamos a ver estos detalles. ¿Ok? Entonces también nos habla de la pulverización del agua. Esto quiere decir que vamos a necesitar de gotas finas que van a ser controladas, que van a tener un patrón determinado, un tamaño de partícula, velocidad y densidad, que van a ser muy, muy específicos y diseñados para controlar o apagar ciertos incendios, ¿ok? Entonces, eso es la pulverización del agua. Y luego tenemos que para pulverizar esta agua, pues vamos a necesitar lo que es la boquilla de rociado de agua. En estas boquillas, como vemos en la imagen, tiene un patrón muy, muy determinado. Sirven para descargar agua a presión que va a distribuir el agua en una área determinada con un patrón direccional. ¿Ok? También tenemos boquillas de rociado de agua abierta, que es similar a lo que es el rociador como el que les platicaba, que tiene elemento térmico, pero sin el elemento térmico el rociador puede quedar abierto, que más adelante vamos a ver unas imágenes, y también por ahí podemos descargar agua. En este caso las gotas no son tan pequeñitas, pero sí cumplen con una densidad que requieren las normas, tanto la NFPA 13 como la 15, y la podemos utilizar para controlar los incendios. Luego nos dice en la siguiente definición, en el 3324, un sistema de rociado de agua, un sistema de tuberías fijas accionado de forma manual o automática. Vean, aquí ya nos dice automática o manual, porque también todas las válvulas de diluvio se pueden accionar de manera manual. Tanto las de diluvio como las de preacción, sistemas húmedos y secos, son automáticas, pero todas por norma deben tener un método de activación manual. Usualmente tienen una palanca a un lado de la válvula, que con esta palanca la abrimos. Esta palanca es realmente una válvula de bola. Al abrir esta válvula de bola, estamos accionando la válvula de diluvio. ¿Ok? Entonces, va a accionarse de forma automática o manual. Y en las líneas vamos a tener las boquillas de rociado. ¿Y qué es la NFPA 15 o para qué nos sirven los sistemas de diluvio? Esta norma nos ayuda a garantizar un control efectivo, ya sea de contraincendios, extinción, vamos a poder extinguir incendios, prevención de los incendios o la protección contra la exposición de fuego. Les voy a platicar rápidamente. Cuando yo comenzaba en esta carrera de lo que es de contraincendio, yo pues inocentemente pensaba que simplemente con arrojar agua a lo que es un incendio, pues estábamos apagando, que el objetivo era apagar el incendio. Pero déjenme comentarles que si alguien está pensando como yo pensaba antes, pues estamos en un error, estamos equivocados. No necesariamente al tirar agua, arrojar agua en un equipo que se está incendiando es para apagarlo. Si lo apagamos, qué bueno, ¿no? O sea, ya ganamos mucho, pero muchas veces es imposible apagar un incendio. Tenemos ahí, pudiera ser algunos químicos, algunos derivados del petróleo que no se van a apagar. Lo único que vamos a hacer allí es, am, digamos que a prevenir que el incendio se salga de control, que los equipos adyacentes también se prendan. Entonces, al mojar a los equipos adyacentes, estamos
protegiendo contra la exposición de fuego y al mismo tiempo estamos previendo que el incendio siga creciendo. Si lo extinguimos, qué bueno. Si hay un incendio, siempre vamos a necesitar agua como primera opción. Como les comentaba, también hay otros métodos de extinción o de control de incendio, como agua nebulizada, neblinas, incluso la espuma, que la espuma también se puede utilizar en los sistemas de diluvio, pero también lo que es el tema de espuma es otro tema especial que este día no tendríamos tiempo para platicar de ello y pues lo dejaremos para otra ocasión, pero también un sistema de espuma se puede conectar a lo que es la descarga de la válvula de diluvio para poder tener un mejor control de lo que es el incendio. La NFPA 15 pues nos habla también de cuáles serían los pasos para hacer un buen diseño de control de incendios o como comentábamos anteriormente, ¿no? Extinción, control, prevención de propagación del incendio. La NFPA nos habla de lo que es un tema muy específico, que es la densidad de aplicación. También la NFPA 13 lo menciona, la densidad de aplicación. Yo creo que muchos de los que estamos en este momento aquí conectados, escuchamos ya la palabra densidad desde, no sé, desde que estábamos en la escuela, no sé, allá en Perú o Bolivia, cómo sean los grados académicos, pero bueno, todos llevamos alguna vez una clase de fisicoquímica o termodinámica, nos hablaban de las propiedades de los materiales y seguramente ahí escuchamos la primera vez la densidad, ¿no? Que es la masa sobre un volumen de área, pero esa es la densidad de las propiedades de los materiales y cuando la NFPA nos habla de densidad, nos está hablando de un flujo de agua que debe caer sobre un área específica. Las unidades que se manejan para las densidades suelen ser en galones por minuto por pie cuadrado en el sistema inglés o litros por minuto por metro cuadrado en el sistema internacional. Entonces nos dice que la variación, la mínima va a ser de 0.10 galones por minuto o la máxima 0.50 galones por minuto, según la aplicación y el tipo de riesgo. La presión mínima de operación de cualquier boquilla que proteja a un peligro al aire libre se estipula en 20 PSI, aunque también aquí le recomiendo que siempre se verifiquen las fichas técnicas de cada boquilla o rociador. Los fabricantes siempre vamos a indicar ahí cuál es la presión mínima que se requiere en las boquillas, pero si no se menciona, lo mínimo que vamos a considerar para hacer un cálculo hidráulico van a ser los 20 PSI, que es igual a 1.4 bares. Luego nos dice, los pasos principales en el diseño de un sistema de rociado de agua para que sea eficaz, lo primero que vamos a hacer es establecer el área de diseño. ¿Qué área va a ser rociada? Puede ser un almacén, una bodega, un área, incluso un área abierta, pero donde se están, digamos, acumulando líquidos, residuos, contenedores de materiales peligrosos, o puede ser un equipo muy especializado, ya sea un tanque horizontal, tanque vertical, de combustibles, bombas que manejan eh, derivados del petróleo, compresores también de gas derivado de petróleo, etcétera. Una vez que definimos cuál es el área que vamos a proteger, vamos a determinar las dimensiones de cuánto por cuánto estamos hablando. Metros cuadrados puede ser, pies cuadrados. Determinar la densidad del agua, la tasa de aplicación. Es ahí donde vamos a tener que revisar la NFPA 15, sección por sección, hasta encontrar lo que estamos protegiendo. Y dijimos, ok, si tenemos un tanque, la NFPA 15 tal vez nos recomienda que lo protejamos contra exposición al calor y ahí nos va a indicar cuál es esa tasa de aplicación. Y ya teniendo esta densidad o tasa de aplicación, vean, vamos a tener galones por minuto por pie cuadrado, ya tenemos lo que es el área. Ahora vamos a calcular la demanda de agua. Teniendo el área de aplicación y con la densidad, aplicamos la fórmula, despejamos y obtenemos el galonaje que vamos a aplicar sobre esa área. Ya teniendo el caudal que vamos a necesitar en esta área, vamos a establecer las boquillas requeridas. Aquí sí vamos a jugar un poquito. Tal vez al inicio digamos, bueno, voy a definir un factor K. ¿Qué es un factor K? Bueno, un factor K es el orificio y es una relación del flujo y la presión. Esto igual, no se preocupen mucho por el factor K, está en las tablas de la NFPA y está también en las fichas técnicas de los fabricantes.
Ahí elegimos un factor K, que puede ser de 4.2, 4.8, 5.6, etcétera. Elegimos alguno. Cuando no hay mucha experiencia, pues tomamos cualquiera, ¿no? Y además vamos a elegir un ángulo de pulverización. ¿Y cómo? Pues tomando el área de que vamos a proteger y a definir como que cuál sería el ángulo de descarga de agua, ¿ok? Entonces, definiendo el ángulo de descarga de agua, podemos así como dibujar. Yo me acuerdo que cuando yo comenzaba, lo que hacía era dibujar círculos sobre el área que estaba protegiendo y además así también hacía como un corte lateral para definir cuál era el mejor ángulo de pulverización y escoger ahí el ángulo que necesitaba de las boquillas. Entonces también determinaba la orientación de la boquilla cómo va a ir, horizontal, vertical, inclinada, 45 grados, etcétera, dependiendo de los dibujos que tengamos en los planos. Aquí hay que meterle un poco de imaginación, dibujos en tercera dimensión, entramos y hacemos el esquema y ahí vamos a definir el número y tipo de boquillas requeridas para dar una cobertura de agua adecuada. Si de pronto vemos que el factor K nos quedó muy grande y tenemos un exceso de agua, podemos reducir el factor K y el ángulo de pulverización y volvemos a calcular hasta que nuestro factor K y la descarga de agua sea similar a la que calculamos en el punto número 4. Ya cuando estamos ahí con un dato muy similar, estamos en el punto adecuado y con eso podemos finalizar el diseño. Todos estos puntos están definidos muy a detalle en la NFPA 15, en la parte de cálculos hidráulicos. Ahí lo pueden establecer. Y también la NFPA 15 nos menciona lo que son las tasas de densidad de diseño. Yo aquí las puse de una manera ya, digamos, organizada, más fácil de encontrar. Entonces aquí dice que el objetivo del diseño, si el objetivo es la protección contra la exposición al calor y tenemos un tipo de riesgo, superficie del recipiente, como les mencionaba, ya sea tanques, estructuras de acero, horizontales, verticales, incluso podemos proteger bandejas de cables, transformadores eléctricos. Aquí nos va a indicar cuál es la densidad de aplicación, los litros por minuto por metro cuadrado o galones por minuto por pie cuadrado, la cantidad de agua por área que vamos a necesitar. Cuando el objetivo es extinguir áreas muy grandes, es donde nos pide la mayor demanda, que puede ser de 0.50 galones por minuto por pie cuadrado. En las cintas transportadoras también se ha visto que hay unos incendios que se pueden salir de control muy rápido. Aquí se puede extinguir el incendio utilizando tasas de 0.25 galones por minuto por pie cuadrado. Cuando queremos controlar el fuego en bombas y compresores, la tasa va a ser de 0.50 galones por minuto y el incendio de derrames de líquidos 0.30 galones por minuto por pie cuadrado. Entonces aquí yo les puse una tabla donde se simplifica mucho de lo que menciona la NFPA 15 de manera que les sirva al momento que están haciendo sus cálculos. Pueden tomarle fotografía, no sé, también esta presentación va a quedar grabada, la van a poder ver más adelante o al final de la presentación también yo les voy a dar mi información de contacto, pueden hacerme preguntas. Entonces vamos a ver de qué consiste un sistema de diluvio. Un sistema de diluvio requiere solo un evento para que la válvula abra. Esto es la operación del sistema de detección. Ahorita también vamos a ver qué son esos sistemas de detección. Una vez que este sistema de detección manda una señal a la válvula se va a abrir y entonces las boquillas de expresión o rociadores pueden ser utilizadas en el sistema de diluvio. Aquí algo muy importante, los sistemas de diluvio no están cargados de agua. Cuando la válvula está cerrada, la válvula está a presión atmosférica. No tiene aire presurizado, no tiene ningún tipo de gas, no tiene agua, no tiene nada. La tubería está vacía. Entonces, únicamente el sistema de detección va a disparar la válvula. Aquí en el fondo de la imagen, un poco borrosa, pero creo que se alcanza a distinguir. Tenemos lo que son algunas bombas y el sistema de diluvio en las bombas. Se está haciendo una prueba y ahí se ve. Y aquí lo que vemos en la siguiente imagen son unos tanques horizontales con su sistema de diluvio y se está haciendo la prueba. Así es como se ven los tanques que son protegidos. Como les comentaba, lo primero que se hizo fue calcular el área del cilindro. Una vez calculada el área del cilindro, se determina la cantidad de agua que se necesita, de ahí la cantidad de boquillas y también se tienen que distribuir uniformemente. Tenemos que poner boquillas que estén dirigidas hacia la que son las tapas
del equipo, incluso puede ser la parte de abajo del tanque, etcétera. Entonces, hay muchos esquemas. Hay compañías que tienen sus propios esquemas para proteger los tanques dependiendo del diámetro de los tanques. Entonces, es importante también tener a la mano los esquemas que piden las compañías, sobre todo cuando están trabajando para una compañía tan grande como son las petroleras, como en Colombia Ecopetrol, en Brasil Petrobras, en México Pemex, puede ser una compañía internacional, Shell, Chevron, etcétera. Todos ellos ya tienen sus guías de diseño, hay que tomarlas en cuenta también al momento de hacer el cálculo del sistema de diluvio. Entonces, tenemos que en los sistemas de diluvio, los usos van a ser en donde tenemos materiales combustibles ordinarios, como dice aquí, papel, madera, textiles, para extinguir incendios. Aquí, en lugar de controlarlos, este tipo de materiales, papel, madera y textiles, sí se puede controlar, se puede extinguir el incendio más que controlarlos. Entonces, aquí se puede utilizar donde tenemos patios, donde se almacenan estos materiales, en bodegas, donde está todo únicamente apilado, se puede utilizar un sistema de diluvio. También en instalaciones de equipo eléctrico como los transformadores, interruptores de aceite y maquinaria eléctrica rotativa. En los transformadores, ahí no es tanto el problema de la electricidad, sino que todos los transformadores tienen siempre en la parte de arriba un tanque que contiene aceites, que este aceite es el que va a controlar la temperatura en los transformadores. Los transformadores tienen como si fuera un intercambiador de calor. Ese aceite es el que puede llegar a calentarse demasiado e incendiarse. Entonces es ahí que en los transformadores siempre vamos a tener lo que son los sistemas de diluvio, también en gases y líquidos inflamables para controlar incendios de estos materiales o para extinguir incendios que involucran líquidos combustibles. También en tanques de líquidos y gases inflamables, en procesamiento de estructuras de protección contra incendios de exposición, bandejas de cable, también en las bandejas de cable, en todas las plantas siempre va a haber bandejas de cable que pasan a veces por abajo o por arriba de equipo que está a altas temperaturas. Eso puede generar un incendio. También ahí podemos poner lo que es un sistema de diluvio, bandas o correas transportadoras en la minería. Muchas veces hay incendios ocasionados en las bandas transportadoras, también en las torres de enfriamiento, en lo que es las líneas que se están enfriando, que van debajo de la torre de enfriamiento. Muchas veces también se ha visto casos de incendio. También ahí podemos incluir lo que es el sistema de diluvio. Entonces, en un sistema de diluvio, ¿para qué nos va a servir? Para descargar grandes cantidades de agua, como su nombre lo indica, diluvio, grandes cantidades de agua. En patio de tanques de almacenamientos, en hangares también vamos a utilizarlo mucho, en cortinas de agua, en túneles también últimamente se está utilizando lo que son los sistemas de diluvio en túneles y tristemente en las películas de Hollywood. Yo sé, muchas veces hemos visto películas de acción, ¿no? Las de Tom Cruise, las de Duro de Matar, Difícil de Matar y todas ellas cuando seguramente han visto que ahí el héroe está en un edificio y con un encendedor supuestamente abre un rociador y se activan todos al mismo tiempo, eso no es un sistema de rociadores, ese es un sistema de diluvio. Entonces, esto es algo que ha abusado mucho lo que es Hollywood. NFPA incluso ya pidió a Hollywood que no que ponga ese tipo de imágenes en las películas, porque muchas veces los clientes se quedan con la idea de que en un sistema de rociador todos se van a abrir se van a abrir al mismo tiempo y pues no, obviamente lo que mostraron ahí fue un sistema de diluvio, no un sistema de rociadores. Pero bueno, vemos que no ha funcionado. Realmente yo sigo viendo las series en Netflix o en las películas y veo que siguen utilizando diluvios en las películas dentro de edificios, en oficinas, lo cual, pues no, obviamente no. En una oficina no vamos a ver lo que es un sistema de diluvio en la vida real. La NFPA 13 nos dice que los sistemas de diluvio los podemos utilizar donde tenemos riesgos extras en áreas mínimas de 232 metros cuadrados o 2.500 pies cuadrados. Veamos, la NFPA 13, para los que han leído la NFPA 13 o están familiares con esta norma, nos habla de varios tipos de riesgo. Nos habla de
riesgos, lo que son riesgo ligero, riesgo leve, riesgo ordinario, y luego ya nos habla de lo que son los riesgos extra. En los riesgos extras es donde nos dice que podemos utilizar lo que es el sistema de diluvio. Dice que es donde tenemos polvos, pelusas u otros materiales que introducen la probabilidad de incendios que se desarrollan rápidamente. Eso lo hemos visto muchas veces. Sobre todo cuando tenemos polvos, la fricción entre los polvos, incluso en semillas también, semillas de maíz, he visto cómo al mover el material en las tolvas se provoca un incendio y ahí también se puede utilizar lo que es el sistema de diluvio, ¿ok? Y también ya en el grupo 2, el riesgo extra grupo 2, estamos hablando de cantidades desde moderadas hasta considerables de líquidos inflamables o combustibles. Ya es en patios de almacenamiento de tanques, de tambos, de cubetas, de derivados del petróleo. Ahí vamos a necesitar un sistema de diluvio, ya que un sistema de rociadores difícilmente va a poder controlar esos incendios. Eso es lo que les platicaba. Estos son los tipos de riesgos que hablan a NFPA 13, desde leve, ordinarios y los extra. Entonces, en los riesgos extra, la norma nos dice que en 2.500 pies cuadrados es donde vamos a poder utilizar eh, el sistema de diluvio con esta densidad. Para el riesgo extra grupo 1, la densidad de 0.30 galones por minuto por pie cuadrado, o el grupo 2, 0.40. Eso es lo que vamos a utilizar. Aquí está en forma de tabla. Por cierto, la NFPA 13 en la edición 2022 ya quitó lo que es la curva, que es unas curvas que siempre hemos utilizado por muchos años. Recién ya las quitó y nos dejó únicamente una tabla como esta, que básicamente es lo mismo, pero ahora en forma de tabla, ¿no? Entonces, aquí se repite la densidad con el área que se va a requerir para los sistemas de diluvio, lo que es en el grupo 1 y grupo 2 en riesgos extras. De almacenamiento en este momento no lo mencionamos porque eso es otro tema que también otro día lo podremos manejar. Los tipos de sistemas. La NFPA 15 nos habla de sistemas de alta velocidad y como su nombre lo indica, son aspersores que van a descargar a una velocidad muy, muy alta, con un momento también muy, muy alto. El chorro que va a salir de estas boquillas son de una pulverización que va a ser gruesa y una densidad uniforme. Es un cono uniforme y tiene una aplicación muy, muy específica donde nos dice aquí en fuegos que envuelven aceites pesados, aceites medios y productos similares para penetrar en la zona de llama. Entonces, vean, el chorro de agua es tan fuerte que lo que va a hacer es como un barrido. Va a barrer todo lo que se está ahí de los combustibles que están en incendio, los va a barrer y los va a llevar al drenaje para controlar más rápido el incendio. Entonces, son de alta velocidad con una densidad uniforme y con un chorro de agua, una velocidad muy, muy alta. Luego tenemos lo que son los de velocidad media. La NFPA 15 no lo define tal cual, pero así lo conocemos en el medio de contraincendio como sistemas de velocidad media, porque aquí esto, pues, obviamente ya no estamos hablando de altas velocidades. En los sistemas de velocidad media tenemos diluvios con boquillas de expresión que tienen un deflector y tienen un cono que es el cual va a controlar lo que es el ángulo de la pulverización. Y también vean, pues tiene dos brazos que están sujetando a lo que es el cono. Muchos dirán, pues bueno, este tipo de boquillas lo hemos visto con otras marcas. Y pues sí, obviamente todas las marcas manejamos prácticamente el mismo tipo de lo que es la boquilla para sistemas de diluvio, para los que son de velocidad media. Y esta es la marca que de nosotros, Reliable Sprinkler, que también a veces me han preguntado, oye, ¿por qué dice Rasco? ¿Por qué dice Rasco y no dice Reliable? Bueno, realmente Rasco es la abreviación de la compañía que quiere decir Reliable Automatic Sprinkler Company. Entonces es prácticamente lo mismo. Entonces, este tipo de boquillas la vamos a utilizar en la protección de riesgos que implican aceites ligeros donde la emulsión no es posible para la combustión controlada o protección contra la exposición. Contra la exposición estamos hablando que esta es la boquilla que vamos a utilizar en los tanques de combustible, como los que vimos al inicio de la presentación, ya sea en esferas, ya sea en las salchichas, en algunos lugares le llaman, o vasijas de proceso, etcétera. Todo tiene diferentes nombres dependiendo del país.
es más o menos como se vería un esquema de una válvula de diluvio. En este caso le estoy mostrando el esquema de una válvula que tiene una línea piloto seca. También vamos a ver eso en un momento. Las válvulas de diluvio mencionamos que necesitan de un sistema de detección. El sistema de detección puede ser una línea piloto seca, con la imagen que vemos aquí, puede ser línea piloto húmeda o bien un sistema de detección electrónico, ya sea de UV, infrarrojo, detección de humo, de lo que sea que mande una señal a un tablero de control y después a una válvula con solenoide, nos sirve como un sistema de detección. Aquí en el esquema lo que estamos mirando es una línea piloto seca que se utiliza sobre todo en lugares muy fríos, que yo sé que allá, pues en lo que es Bolivia y Perú, pues en la zona andina, en las montañas, las temperaturas pueden ser muy frías. Ahí se recomienda que se utilice mucho lo que es la línea piloto seca. Entonces tenemos la válvula de diluvio, que aquí dejé la tubería en blanco, o sea, vacía, porque recuerden que ahí no vamos a tener ni agua, ni gas, ni nada. Está simplemente a presión atmosférica. Lo que está en azul es la presión de agua. Aquí vemos la alimentación de agua por acá abajo. Esta es la válvula de diluvio que va a tener un actuador neumático. El actuador neumático tiene dos superficies. En la parte de arriba llega lo que es la presión de aire de la línea piloto y en la parte de abajo lo que está conteniendo la presión hidráulica. Y esta, cuando se abre la línea piloto, digamos que se rompe el detector piloto, va a liberar aire por aquí, se va a perder la presión en la línea piloto. Aquí se va a levantar el actuador neumático y eso va a permitir que la válvula de diluvio se active. Más adelante también vamos a ver un poco más a detalle cómo es que se activa esa válvula. Lo que les voy a mostrar enseguida son algunos ejemplos de cómo se hacen los diseños de los sistemas de diluvio en algunas plantas químicas y petroquímicas. Aquí tenemos una esfera que es donde usualmente se almacenan los gases, las esferas en las centrifugas petroquímicas. Tenemos ahí lo que son los anillos de los sistemas de aspersión. Hace muchos años lo que se hacía era poner en la parte de arriba únicamente lo que era un chorro de agua que protegía la esfera por escurrimiento, pero con el efecto del viento nos dimos cuenta que eso no funcionaba y por eso es que en los últimos años, ya hace pues, más de 20 años, se utiliza lo que es ese tipo de arreglo, que son los anillos de los sistemas de aspersión o de diluvio. Tenemos las válvulas de diluvio. En algunos proyectos piden que tenga una alimentación automática con la válvula de diluvio y que en el otro extremo también tenga una alimentación manual. En caso de que alguna no funcione, tener dos alimentaciones hacia la válvula de diluvio. Y también tenemos pues aquí algunos detalles de lo que son los aspersores o las boquillas de aspersión. Aquí algunas fotografías de cómo se ven también estos arreglos. Aquí se ven los cilindros, como les decía, dependiendo el tamaño o el diámetro del cilindro, puede ser que requiera únicamente un anillo de boquillas sobre el equipo, o si es muy grande, pudiera ser que tengamos dos anillos, uno en la parte superior, otro en la parte inferior, que también esté dirigido hacia el equipo. Y recordemos también proteger las tapas, de manera que toda el área esté protegida, como lo mencionamos al inicio, toda el área debe estar mojada por las boquillas que van a proteger el equipo. También aquí se incluyen algunos detalles, cómo sería la orientación de las boquillas. Y es aquí, aprovecho para mencionar, sobre cómo vamos a seleccionar lo que es el ángulo de la boquilla. Vean, aquí estas boquillas están abiertas de una manera que el agua va a caer sobre la superficie del tanque. ¿Qué pasaría si tenemos boquillas que estén más abiertas, ángulos tal vez de 110 grados, 140 grados? Tendríamos desperdicios de agua, agua que va a escurrir hacia afuera del tanque y no va a tocar el tanque. Entonces, lo ideal, como les mencionaba, es tener aquí estos arreglos a escala y verificar que el patrón de descarga va a tocar el área del equipo. También en las tapas, que toda el agua esté dirigida hacia el equipo y no tengamos desperdicio de aguas. Esos son los esquemas que incluyen la NFPA 15 de los tanques horizontales y verticales. Yo le agregué aquí los triángulos en azul como para mostrar cómo sería la cobertura. Aquí tenemos los tanques horizontales, buscando que no tengamos desperdicios de agua. En el tanque vertical, aquí alguien nos dirá, oye, aquí tenemos espacios vacíos.
Sí, aquí la norma nos permite que tengamos espacios vacíos entre anillos, entre boquillas, porque lo que va a pasar aquí es que vamos a tener boquillas también sobre la tapa, un anillo superior, vamos a proteger por escurrimiento. Aquí sí aplica la parte del escurrimiento. El agua va a escurrir y luego vamos a tener otro anillo de boquillas. Dice la distancia máxima van a ser 12 pies. Puede ser menos, puede ser máximo 12 pies, pero siempre cada 12 pies incluir un anillo con boquillas de aspersión. ¿Ok? De esta manera estamos protegiendo lo que es el tanque vertical. Otro ejemplo de cómo se ven los arreglos de los anillos superiores e inferiores, los tanques cilíndricos horizontales. Ejemplos de cómo se ven los sistemas de diluvio en la vida real. Esta es una válvula de nuestra marca. Esta es una válvula tipo clapeta. También hay algo interesante. La NFPA 15 ni la 13 mencionan que las válvulas tienen que ser de un tipo específico. Alguna vez me tocó que alguien me preguntaba, dice, oye, yo sé que las válvulas de diluvio deben ser únicamente tipo diafragma. Le digo, pero ¿dónde viste eso, no? Pues realmente no, o sea, la NFPA nunca menciona un solo tipo de válvula para sistemas de diluvio. Y existen tipo clapeta, como esta que vemos aquí. Cuando digo clapeta es como las tipo check, que adentro tiene una tapa que se levanta y se cierra, o las de diafragma, que obviamente le vamos a meter presión de agua al diafragma para que la válvula se abra o se cierra. Esa es la válvula de diluvio. Aquí lo que tenemos del otro lado de la pared es un tanque de almacenamiento de gas. Esas fotografías las tomé en la República Dominicana. Ahí es muy común tener estaciones de gas. Muchos de los autos que manejan allá son de gas natural, no son de gasolina, son de gas natural. Entonces, esta es una estación de gas natural donde llegan a cargar los carros, pero también llegan aquí los camiones, las pipas a cargar este tanque. Entonces, aquí estamos metiendo un sistema de diluvio sobre el tanque y además estamos protegiendo al camión que llega a cargar ese tanque. Entonces, como ven, este tanque está sobre la superficie, no está bajo tierra, entonces allá así se utiliza. No, todavía no sé cómo se utiliza en Bolivia o Perú o en México, pero yo sé que en algunos países así es como se utiliza. Entonces, pero bueno, lo importante es que si tenemos un tanque que está expuesto, vamos a poner el sistema de diluvio sobre él. Y si tenemos camiones que van a llegar a un lado, también vamos a proteger a lo que es el camión. También tenemos sistemas de diluvio en casetas de medición de gas, ya sea gas natural o gas LP. Hay lugares donde tenemos cantidad de válvulas, tremenda cantidad de válvulas en unidades de medición. Tenemos aquí varios manifold, que si una de las válvulas entra en fuego, obviamente puede provocar un incendio muy grande y entonces aquí se recomienda que pues prácticamente toda el área está cubierta con boquillas y el sistema de diluvio. Aquí tenemos un arreglo típico para bombas, ya sea tanto vertical como horizontal. Aquí lo que más nos interesa proteger es acá la flecha, el área rotativa es lo que más nos interesa. Los sellos, dice que las boquillas deben estar dirigidas hacia los sellos, la parte donde está rotando la maquinaria, ¿ok? Entonces, 45 grados aquí en este ejemplo es lo que vamos a proteger. Son mínimo dos boquillas, puede ser que tengamos más. Vean aquí en este ejemplo le llaman incluso espreas, también en algunos países le llaman espreas a las boquillas o aspersores, tiene distintos nombres, o sea, pero creo que ya nos estamos entendiendo. También cuando tenemos los autotanques, las pipas, los camiones que llegan a cargar y descargar combustibles, los arreglos típicos, anillos de boquillas en la parte lateral, la parte de abajo, como en la parte superior. En las bandas transportadoras, este es el esquema que nos muestra la NFPA 15, donde nos dice que aquí es donde vamos a utilizar las boquillas también de alta velocidad sobre las bandas transportadoras para controlar el incendio o apagarlo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos sobre las bandas transportadoras. Aquí nos menciona que también podemos utilizar lo que son como las boquillas o los rociadores. En este caso dice Open Sprinkler. Lo que es un rociador que puede tener un bulbo, aquí también puede ir, pero obviamente le podemos quitar el bulbo para que quede abierto como si fuera una boquilla de diluvio. Una fotografía de cómo se ve el diluvio en las bandas transportadoras. Aquí lo importante es que a lo largo de toda la banda transportadora
tengamos al menos una boquilla para que cubra toda el área en caso de que tengamos un incendio. Los transformadores, prácticamente tenemos que hacer anillos que cubran todo el transformador en la parte superior. Depende del tamaño. Si es muy grande, podemos tener 2 o 3 anillos que protejan el transformador. Aquí algunas fotografías, como pueden ver en la parte superior está un anillo, luego en la parte inferior tenemos un segundo anillo con boquillas, todas dirigidas hacia la zona de los transformadores. Aquí está el tanque que les mencionaba. Aquí está el tanque que contiene el aceite, que es el que nos va a servir para controlar la temperatura en los transformadores eléctricos. Este es el riesgo más alto, el tanque que está cargado de aceite. También la norma nos dice que podemos utilizar sistemas de rociadores en las estructuras de las, no sé, de las instalaciones. ¿No? Tenemos acero al carbón, barras, etcétera. Podemos también mojar para proteger, pero también es muy válido utilizar lo que es la protección pasiva. Entonces, checar siempre en los criterios si se van a requerir protección pasiva o protección activa, que viene siendo el sistema de diluvio. En cuanto a rociadores abiertos, también ven que de pronto he mencionado ya sea boquillas o rociadores, es porque podemos utilizar rociadores abiertos. Quienes conocen la NFPA 13 o han hecho sistemas de rociadores en edificios, en bodegas, pues dirán, sí, sí, este es un rociador abierto que, como pueden ver, no tiene el elemento térmico. Un rociador regular, digamos, tiene aquí un elemento térmico que puede ser de vidrio o puede ser un elemento bimetálico que también se puede comprar tal cual y al momento de hacer la instalación se puede quitar la parte térmica y queda abierto. O se pueden comprar ya abiertos para utilizarse en un sistema de diluvio. Nosotros tenemos un boletín que es el boletín 104. Ahí vendemos todo lo que es los rociadores abiertos. Ahí está toda la información técnica de los rociadores abiertos, el tamaño de la rosca, los materiales, etcétera. Aquí les comento, dejé una nota aquí que yo he visto en algunos proyectos, sobre todo en bodegas donde tienen riesgos muy, muy altos, les piden hacer pruebas hidrostáticas. Entonces, bueno, ¿cómo hago una prueba hidrostática si la boquilla está abierta? Entonces, lo que ellos hacen, el primero, es instalar un rociador normal con su elemento fusible. O sea, tiene un tapón, el elemento fusible con su tapón, hacen la prueba hidrostática y ya que pasa la prueba hidrostática, simplemente golpeamos el elemento térmico y el rociador queda ya abierto y listo para usarse como si fuera un diluvio. Esta es la boquilla de alta velocidad de la que platicamos anteriormente. Estos son los ángulos que se manejan, 6 tamaños de orificio y los ángulos desde 75 grados hasta 120 grados de ángulo de descarga, con factores K desde 1.54 hasta el más grande, en este caso sería el 2.94, pero igual podemos hacer aquí varias permutaciones de factores K con ángulos. Podemos preguntar a los representantes de ventas para obtener ahí cuál sería la mejor combinación de factor K con el ángulo de descarga. Entonces recordemos, esta boquilla tira bastante agua. La presión mínima para que trabaje es de 50 psi, o sea, sí va a requerir presiones altas. Y recordemos que esto es más que nada para barrido de combustibles. Por eso es la presión muy alta, la cantidad de agua que también va a salir es a alta velocidad, el cono que va a formar es muy parejo, muy, muy, muy preciso y más que nada para barrer a los combustibles. Luego tenemos las de velocidad media. Estas son las que utilizamos para crear cortinas, donde los proyectos nos piden que instalemos alguna cortina de protección para separar zonas de incendios, ya sea en plataformas marinas, en zonas de petroquímica, ya sea en la minería también podemos crear cortinas de agua, podemos utilizar estas. Por ejemplo, aquí vemos el modelo que vemos a la izquierda para crear abanicos. El siguiente también es para crear una cortina. Y el que vemos aquí, el tercero, es el modelo MB, que es la que vamos a utilizar en los tanques. Esta precisamente. Y de hecho, hace algunos años, pues sí, en Reliable estábamos un poco atrasados, digamos, en lo que era el ofrecimiento de este tipo de boquillas, pero ya hace poco, un par de años o 3 años, estábamos en la pandemia cuando sacamos este modelo, que es una boquilla
con la que ahora tenemos 7 tamaños de orificio, factores K y 8 ángulos para diferentes patrones de descarga. Este viene siendo la ficha técnica, es el boletín 106, boquillas para velocidad media con distintos ángulos, factores K. Igual podemos hacer las combinaciones que necesitemos. Podemos pedir una boquilla de 65 grados con un factor K de 7.2 o de 1.2, como queramos. Podemos hacer las diferentes combinaciones. Estas boquillas se venden con la opción de un tapón, porque recuerden, estamos hablando de la tubería que va a estar abierta. Podemos tener ahí el problema de que si es un lugar donde hay mucho polvo, mucho viento, se puede empezar a meter tierra, mucha suciedad dentro de las boquillas. Entonces, para evitar eso, podemos pedir las boquillas con el tapón. Tenemos imágenes en AutoCAD. Y algo interesante es que tenemos una galería de todos los patrones de descarga de cada una de las boquillas, tanto del ángulo y cómo se vería el patrón de descarga dependiendo del ángulo al cual fue instalado. No el ángulo de descarga, sino el ángulo al cual fue instalado. Por ejemplo, aquí tenemos una boquilla. Dice que el ángulo de descarga es de 65 grados y esta está instalada a 45 grados. Entonces, es así como se va a ver el patrón de descarga. Aquí se ven las distancias. Veamos cómo se va deformando. Aquí es importante también mencionar que el patrón de descarga, cuando viene de arriba hacia abajo, siempre va a estar afectado, ya sea por la gravedad o por el viento. Entonces son dos factores importantes. La NFPA 13 y criterios de diseño de las compañías nos dicen que cuando estemos utilizando este tipo de boquillas para proteger equipo, tanques, la distancia recomendada será de 2 pies o 60 centímetros, que es donde tenemos un cono bien formado y la densidad va a ser más uniforme. Si la tenemos ya en un área muy, muy grande, ya puede ser que el factor viento nos esté ahí jugando. Esta es bueno, la página de nosotros, de Reliable Sprinkler. Aquí en la sección de rociadores van a encontrar donde dice boquillas y rociadores abiertos. Es aquí donde van a encontrar el boletín técnico 106, pero aquí lo más importante que quiero mencionarles es que aquí dice que tenemos unos dibujos en CAD. Dice Spray Distribution Blocks. Son unos bloques de distribución que están en AutoCAD listos para utilizarse en sus diseños. Si ustedes están diseñando en AutoCAD, pueden tomar cualquiera de estas boquillas y hacer su simulación. Al inicio de la presentación les mencionaba que algo muy importante es que estemos jugando con ese ángulo de descarga, con el factor K y el ángulo de descarga. No queremos tener agua de desperdicio al momento de arrojarla sobre el equipo. Entonces, todo esto podemos tomarlo, podemos ponerlo en nuestro dibujo de AutoCAD, empezar a jugar para verificar cómo va a ser ese patrón de descarga. Aquí vamos a ver, por ejemplo, tenemos un cilindro, un recipiente horizontal. Obviamente aquí está diseñado, vamos a comenzar a encender lo que son las boquillas y la tubería para que veamos cómo se vería el patrón de descarga sobre el equipo. Aquí tenemos la boquilla que comparada con el equipo obviamente pues está muy, muy pequeñita. Vamos a encender también lo que ya son los accesorios, la tubería. Entonces aquí vamos a ver ya lo que son los anillos. Tenemos aquí dos anillos, uno en la parte superior, otro en la parte inferior, boquillas que están dirigidas hacia las tapas y además si tomamos los patrones de descarga que les mencioné anteriormente en la, en la imagen anterior, los vamos pegando aquí dependiendo del ángulo de descarga y los vamos iluminando y con esto ya tenemos una idea de cómo se va a ver el equipo ya protegido. Entonces, esto es para que lo tomen en cuenta, ojalá les sea de utilidad, yo sé que sí, porque como les comentaba, hace 25 años cuando yo comencé en esto, pues no teníamos todas estas herramientas. Yo lo que hacía era dibujar el equipo en tercera dimensión, pero en papel isométrico o en papel cuadriculado. Yo lo dibujaba a escala también las descargas de agua para verificar que estuviera protegiendo completamente el equipo. Ahora tenemos todas estas herramientas, pues se la ponemos más fácil, va a ser más rápido que ustedes puedan verificar
que no tengan desperdicio de agua y que todo el equipo está pues, completamente protegido. Aquí es que, bueno, se los dejo ahí para que ojalá descarguen esos bloques. Están en nuestra página web y los tengan como herramienta al momento de hacer su diseño. Estas son las otras boquillas que también tenemos, las que mencionamos anteriormente. Esta es una boquilla de velocidad media, que es tipo ventana. Esta va a crear un abanico. Igual, este tiene un listado UL y aprobación FM. La ficha técnica es 103, igual para lugares muy, muy especiales, donde queremos tener tipo abanico para crear cortinas. Aquí tenemos otra, tipo ventana también. Y esta que también le llamamos cornisa, para crear las cortinas de agua, para dividir zonas de un lugar a otro. Al inicio también les mencioné que se están utilizando los sistemas de diluvio en túneles. Yo sé, Latinoamérica todavía estamos un poco atrasados con el tema de la protección en túneles, pero esto es algo que ya se está utilizando y es el futuro. Esta es una fotografía que se tomó en Australia. Allá en Australia, allá tienen carreteras debajo del mar que unen islas. Entonces, esas carreteras van debajo del mar, son ambientes salinos, son kilómetros y kilómetros de carretera debajo del mar. Allá no se conforman con meter con solo mangueras o hidrantes, ellos quieren sistemas de diluvio. Entonces, ellos nos pidieron a nosotros hace ya como 5 años que creáramos alguna boquilla para sistemas de diluvio en túneles y creamos esta boquilla que es el modelo TNL 280, que es una boquilla que sí descarga bastante agua. Sí, sí es muy grande, y nos sirve para ese tipo de túneles, porque el riesgo es muy alto. Imagínense un incendio dentro de un túnel, es algo terrible, catastrófico. Entonces, ahí vamos a necesitar este tipo de boquillas. Este tipo de boquillas se utiliza en túneles no solo de carreteras, también se puede utilizar en túneles de minería o cualquier proyecto que tenga forma de domo, que tenga forma de túnel, se puede utilizar este tipo de boquilla, que el boletín técnico viene siendo el 099. Aquí algunos datos técnicos, es de cobertura extendida, obviamente, nos da hasta 5.5 por 5.5 metros. Entonces es muy, muy amplio el área que cubre esta boquilla. Y la presión la podemos utilizar con 7 PSI mínimo o 20 PSI mínimo. Es aquí donde les mencionaba que las presiones mínimas tienen que verificarlas también con la ficha técnica del fabricante y no únicamente con lo que dice NFPA, porque también la ficha técnica, si está aprobada por UL o por FM, podemos utilizar estos datos. En cuanto a sistemas de detección, los sistemas de detección, les mencioné que pueden ser eléctricos, no importa que sea detector de humo o de calor. El Protecto Wire también, que es un cable que detecta calor y manda señales, que se utiliza en los congeladores. Podemos utilizar los pilotos, que aquí tenemos el modelo, el F1 FTR, que es el detector para línea piloto, ya sea piloto húmedo o piloto seca. Los datos técnicos de este piloto, que es hasta para presiones 175 PSI de media pulgada, el tapón, etcétera. Y algo interesante de estos detectores, bueno, el espaciamiento es muy amplio, dice que puede espaciarse incluso hasta 12 metros por 12 metros, puede ser menos, pero ese es el espaciamiento que está aprobado por UL, incluso 15 por 15, dependiendo de la temperatura a la cual hayamos seleccionado el piloto. Y hay algo muy interesante. Una vez, un dato real, déjeme platicarle rápidamente. Me llamaron de un proyecto y me decían que los pilotos no se activaban o incluso rompían el piloto y no salía agua de ahí. Y le decía, oye, pero ¿qué está pasando ahí? ¿No? Me preguntaban que si había algún problema con la válvula de diluvio, que si la línea de los pilotos estaba mal, algo estaba fallando ahí. Entonces tenían ellos una línea piloto húmeda. Entonces, y dije, bueno, tienes una línea de piloto húmedo, pero ese piloto, ¿dónde está? Tienes que decirme dónde está ubicado. Y resultó que era un edificio, una planta de proceso, pero era tipo edificio, y ya la línea de los pilotos estaba en el último nivel, estaba muy, muy alto. Y cuando verificamos las alturas, obviamente la presión ya no daba. Nosotros lo que hacemos es que incluimos esta gráfica en la ficha técnica de las líneas piloto y le decimos, mira, utiliza esta gráfica para saber si vas a requerir otro tipo de detección
o si te va a servir la línea piloto húmeda. Yo aquí puse los datos de ese proyecto que les platico. Teníamos que la longitud de las líneas piloto era aproximadamente 400 pies y la altura estaba hasta 100 pies. O sea, imagínense, eran más de 30 metros de altura y 400 pies. Entonces, yo, wow, le digo, ¿sabes qué? Para eso necesitas una alimentación en tu línea piloto húmeda de 200 PSI. O sea, que tu alimentación a la válvula de diluvio y a la línea piloto húmeda sea de 200 PSI. Y obviamente no cumplía con eso, tenían menos de 200 PSI, eran como 150. Le digo, no, no, no vas a cumplir. Pero hay una solución. En estos casos, donde metes un piloto a una distancia muy alta, muy lejana, lo que vas a necesitar ahí en vez de un piloto húmedo va a ser una línea piloto seca. Porque si metes aire, una línea neumática, una línea piloto seca, ahí no vas a tener ese problema y con el problema de la presión hidráulica. Entonces ahí te recomiendo que sea una línea piloto seca. ¿Ok? Entonces eso fue en cuanto a sistemas de detección. En cuanto a válvulas, les mencionaba que la NFPA ni 13 ni 15 ni en ninguna nos menciona un tipo específico de válvula de diluvio. Esta es la primera válvula que les voy a mostrar. Esta es una válvula de diluvio que es el modelo DDX que manejamos en la compañía en Reliable Sprinkler. Esta válvula la podemos convertir en 10 tipos de sistemas diferentes simplemente haciendo unos cambios en la parte de activación que está a la izquierda, en la parte superior izquierda. La podemos convertir ya sea a diluvio, con piloto húmedo, piloto seco, eléctrico o sistemas de rociadores que existen de acuerdo a un FPA 13, ya sea de interlocks, sencillos o dobles, etcétera, que eso no es el tema de hoy. Lo importante es que podemos tener diluvios con esta válvula. Esta válvula viene en diferentes tamaños, desde 2 pulgadas hasta 8, con diferentes tipos de conexión, listada y aprobada ULFM. El reinicio de esta válvula es por la parte de atrás. Tiene una perilla que con esa perilla lo que vamos a hacer es bajar la clapeta. Esta clapeta va a estar cerrada al momento que la válvula está lista para trabajar. Una vez que la válvula se acciona, la clapeta se levanta y queda recargada sobre un mecanismo interno. Y entonces en la parte de atrás tenemos una perilla y va a caer la clapeta y con eso la válvula queda reiniciada. Vamos a ver cómo sería el procedimiento de operación de esta válvula. Tenemos aquí, digamos, una bodega con un sistema de rociadores, puede ser de diluvio, puede ser de rociadores, etcétera. Aquí está la parte interna de la válvula. Acá abajo, lo que vemos en azul es el agua a presión que está alimentando el sistema. Luego tenemos la clapeta que está cerrada porque tiene un seguro. Esto que está en azul aquí es un seguro. Este seguro está cerrado con, acá vemos con un perno que viene de una cámara lateral a la cual estamos metiendo también agua a presión y un émbolo. Al meterle presión en esta cámara, mantenemos cerrado el seguro. Al momento que tenemos un incendio, digamos que por acá tenemos un incendio y tenemos un sistema de rociadores, se abre el rociador, tira presión, la cámara lateral, aquí el émbolo se va a retractar con medio de un resorte, el seguro se va a abrir. La clapeta se levanta, tenemos el flujo de agua que va a llenar toda la tubería y allá donde tengamos el incendio, pues se va a controlar o se va a apagar. Y una vez que ya se controló el incendio, cerramos acá abajo una válvula de control, drenamos el sistema y así es como va a quedar la válvula. La clapeta queda recargada ahí y aquí está lo que les mencionaba. Tenemos una perilla que la vamos a oprimir, la giramos, la clapeta regresa a su lugar, le volvemos a meter presión hidráulica a la válvula y la válvula está lista para volver a trabajar. Es así como funciona. También en nuestro sitio web tenemos lo que es la válvula en tercera dimensión. Pueden descargar el archivo y pueden jugar con él. Pueden verificar cuando estén armando la válvula que no les falten piezas, que todo esté perfectamente armado. Esta es una imagen estática, pero si le damos clic aquí en la imagen para rotarla, podríamos rotarla y ver diferentes ángulos de la válvula. Entonces, es así como funciona. Tenemos aquí un sistema de detección, en este caso con una actuación eléctrica, sistema de detección
que manda la señal a un tablero de control. La válvula con solenoide en este momento se va a abrir, se abre la válvula y tiramos agua donde se requiere. Entonces la señal de detector va a abrir la solenoide y tiramos agua donde se requiere. Eso es la válvula de diluvio tipo clapeta. Luego tenemos lo que es la válvula de diluvio tipo diafragma. Ese es el modelo que manejamos nosotros. Este es el modelo DDB. La presión máxima que puede trabajar esta válvula es hasta 400 PSI, que es lo máximo que piden las normas. Porque a veces nos han preguntado, oye, ¿por qué 400? Sí, realmente se puede utilizar hasta 400 PSI, es un sistema de diluvio que rara vez lo vemos, pero se dan casos. Está listada ULFM y algo muy, muy importante, vean sobre la tapa, ¿qué es lo que tenemos? Únicamente los tornillos. No tenemos ninguna conexión. Esto nos va a dar una ventaja muy grande al momento de dar mantenimiento, de darle un servicio a esta válvula, porque lo único que vamos a hacer es quitar la tapa y tenemos acceso a la parte interna. No hay que hacer más. Hay otras válvulas de otras marcas también muy buenas, pero el problema de ellas es que tienen conexiones, tienen trim sobre la tapa y tienen que desarmar varias cosas para poder accesar a la parte interna de la válvula. En cambio, con esta, pues no tienen que hacer nada más que quitar los tornillos. Tenemos tamaños desde 2,5 hasta 8 pulgadas. Nos sirve para diluvios eléctricos, piloto húmedo, piloto seco, igual que el modelo anterior, pero esta tiene una gran ventaja. Podemos trabajar con ella incluso remotamente. Desde un panel de control podemos hacer que esta válvula se abra o esta válvula se cierra. Aquí le incluimos lo que viene siendo una válvula con solenoide especial y con esa podemos trabajar remotamente esta válvula. ¿Recuerdan del proyecto que les mencioné de Australia, de los túneles? Ahí se utilizaron estas válvulas, el modelo DDB, con reseteo remoto. Y además también podemos ponerle un regulador de presión. Para lugares donde tenemos presiones muy, muy altas, podemos regular la presión con esta misma válvula. Conexiones ranuradas, bridadas, roscadas, etcétera. El método de activación, mencionamos el eléctrico, también el método de alarma para avisar que la válvula está activa, ya sea con un sensor de presión, de flujo, o la campana mecánica, que es también muy típica en muchos lugares todavía. Los trims de operación son todas las opciones que viene esta válvula. Les mencionaba la actuación eléctrica, la regular, piloto húmedo, piloto seco y con regulación de presión, reseteo remoto, etcétera. Entonces, hay muchos detalles de esta válvula que podemos platicarlo en otro momento, o pueden llamarme y lo platicamos a detalle. Este es básicamente el funcionamiento de una válvula de diafragma. Tenemos la presión hidráulica y con un tubo que va dirigido hacia la parte interna de la cámara del diafragma, metemos presión y esa misma presión mantiene cerrada la válvula. Una vez que hacemos que la válvula pierda presión por medio del trim, que se va por la solenoide o la línea piloto húmeda o seca, la válvula se abre y tenemos el sistema fluyendo. Y para reiniciarlo únicamente le volvemos a meter presión a lo que es la cámara del diafragma y con esto la válvula queda cerrada. Aquí es un esquema. Vamos a ver nuevamente. Tenemos un sistema de detección, la válvula con solenoide. La válvula con solenoide se abre, relaja lo que es el diafragma, pasa el agua y se va hacia el rociador o la boquilla. Es así de sencillo cómo funciona esta válvula y no hay que hacer pues nada más. Incluso tiene su válvula o su manija manual, que también les mencioné al inicio que la NFPA 15 y NFPA 13 mencionan que necesitamos un mecanismo de manual, usualmente va montado sobre el trim. Incluso este trim se pudiera extender y mandar hacia una pared o hacia otro lugar. Aquí está la válvula de emergencia manual, con la cual vamos a tirar presión dentro de la cámara y con esto la válvula ya está en operación. Aquí vemos cómo se mueve el manómetro de presión. Tenemos ya flujo de agua y al cerrar esta válvula, el sistema se restablece. Entonces es así de sencillo. Entonces, es por eso que esta válvula la podemos manejar con un reseteo remoto con el cual abrimos o cerramos remotamente o manualmente con esta válvula. También recursos en CAD, está este diseño en tercera dimensión, lo pueden utilizar desde nuestro sitio web, lo descargan y lo utilizan para revisar el diseño de esta válvula.
Y hablando ya un poco acerca de lo que nos dice la NFPA 25, que por cierto, yo hace unos días estaba revisando la NFPA 25, la tenemos ya en español, o sea, está en español, pero no sé si algunas personas aquí coincidan conmigo. A veces las eh, traducciones no son las más adecuadas. La NFPA 13, la versión 2019, para mi gusto está bien traducida. En la NFPA 25 me encontré algunos párrafos que dije, wow, creo que no están bien. Incluso yo viajo por todo Latinoamérica, desde México hasta Argentina, Chile, Perú, y me voy acostumbrando. Ya llevo 6 años trabajando en la compañía. He aprendido mucho de las palabras que se utilizan en los países, pero para mi gusto, la versión en español de la NFPA 25 todavía nos quedó un poco a deber. Para mi gusto, es una opinión personal. Pero bueno, algunos párrafos yo los tuve que modificar para hacerlos un poco más entendibles, pero básicamente esto es lo que nos dice. Por ejemplo, para la inspección, dice en el capítulo 4, dice, cerramientos de válvulas, para válvulas de acción previa, de diluvio, etcétera, se tienen que checar, inspeccionar diariamente cuando tengamos temperaturas frías de 40 grados Fahrenheit, 4 grados centígrados. Entonces, cuando tengamos temperaturas muy frías, tenemos que estarlos checando continuamente. Ya dice, si tenemos alarmas de baja temperatura en un lugar cerrado, puede ser ya que entonces la inspección sea semanal. Y luego dice que las alarmas de baja temperatura se tienen que inspeccionar anualmente, ¿ok? Aquí un comentario. Cuando dice cerramientos, no sé si a ustedes les queda claro esta palabra de cerramientos, estamos hablando que la válvula está ubicada en un lugar cerrado, ya sea en un cuarto, ya sea en un gabinete, que también al final les voy a mostrar lo que es un gabinete, pero un lugar que es cerrado. Porque si sabemos que el clima va a estar muy frío, estas válvulas, la norma nos pide que deben estar ubicadas ya sea enchaquetadas, protegidas con aislamiento y de preferencia en cuartos protegidas de la intemperie si sabemos que va a ser, eh, que vamos a tener una temperatura muy fría. Dice también en inspección que los manómetros se deben monitorear trimestralmente, los manómetros que están sobre el trim, para verificar que tengamos la presión normal de suministro de agua. Entonces, esto trimestralmente hay que verificar los manómetros. Y además dice que los manómetros que monitorean la presión de aire o nitrógeno, por ejemplo, cuando tenemos las líneas piloto secas, allí se van a verificar mensualmente que tengamos una buena presión, porque esa línea va a estar conectada a un compresor. Entonces, el compresor debe estar trabajando bien, adecuadamente, y la presión tenemos que checarla. Entonces, aquí dice mensualmente. La inspección dice en el capítulo 13, en cuanto a válvulas de diluvio, dice que la válvula de diluvio debe ser externamente inspeccionada mensualmente para verificar que no tenga daños, que no tengamos escurrimientos, que la guarnición esté bien, que no, como les mencionaba, que no tenga escurrimientos, que no tenga fugas, que si tenemos tableros eléctricos, que todo esté en perfecto estado. Entonces, mensualmente se tiene que inspeccionar a la válvula de diluvio y sus componentes. Y luego también dice que el interior de la válvula de diluvio se debe inspeccionar anualmente cuando se lleva a cabo la prueba de activación. Entonces se va a hacer la prueba de activación y también internamente tienen que revisarla. Y aquí es donde viene la ventaja que les platicaba. La válvula de nosotros, la DDB, simplemente quitamos los tornillos y tenemos acceso a la parte interna de la válvula para verificar la integridad de lo que es el diafragma. Entonces, y dice que también se debe permitir la limpieza cada 5 años para las placas bueno, las válvulas que no requiera que se quite la placa frontal. Porque les platicaba, hay distintos tipos de válvulas que incluso yo sé que en el mercado todavía existen algunas válvulas que una vez que se activan, para reiniciarlas, tienen que quitar la tapa y con la mano o con una herramienta bajar la clapeta. Esas son válvulas que ya cada vez se utilizan menos, pero todavía existen. Entonces la norma nos dice que para esas válvulas que no necesita que las abramos, se puede verificar por dentro cada 5 años. Y también nos dice que los filtros de succión, orificios, cámaras de diafragma, por ejemplo, aquí en los trim, siempre vamos a tener aquí lo que son unos filtros, unas válvulas check que son pequeñitas,
Dice que también deben ser inspeccionados cada 5 años, a menos que pruebas indiquen que es necesaria una frecuencia mayor. O sea, si vemos que algo está mal, que no cae la presión, no tenemos flujo de agua, entonces tenemos que checar esos componentes que son pequeños ahí antes de los 5 años, pero si todo está trabajando bien, al menos 5 años vamos a hacer esa inspección. Las pruebas, en este mismo capítulo, en el capítulo 13, nos dice que se debe incorporar la funcionalidad del sistema como una unidad, lo cual incluye la activación de la válvula automático manual y de las boquillas. Y debe proveerse protección para todos los dispositivos o equipos sujetos a daños. O sea que también muy tomar en cuenta, si tenemos equipo que es muy sensible al agua, se tiene que sacar de operación o se tiene que proteger de alguna manera, cubrirlo para que el agua pues, no vaya a dañar alguno de sus componentes. Entonces es aquí a lo que se refiere este párrafo. Y también nos dice que donde no pueda descargarse agua para fines de la prueba, porque tenemos, como les mencionaba, equipo no se puede sacar de operación, entonces dice que se debe llevar a cabo una prueba de activación anual de manera que no sea necesaria la descarga. O sea, las válvulas de diluvio también tienen la opción de activarse sin necesidad de descargar hacia el sistema de diluvio. Tienen por ahí un trim donde podemos hacer que la válvula se active y va a tirar el agua hacia un drenaje, pero no hacia el diluvio. Entonces, aquí dice que puede ser de una manera anual, sin la descarga del agua en el área protegida. Y luego dice que también, donde no podamos hacer las pruebas porque el equipo es muy especial y no queremos meter agua ahí, se puede llevar a cabo una prueba de sistema con flujo completo en la próxima detención programada. O sea, cuando el equipo se saque de operación, de control, allí es donde podemos aprovechar para probar el sistema de diluvio. ¿Ok? Las pruebas con flujo completo se llevan con la frecuencia de no exceder cada 3 años. Entonces, no pasarse de 3 años para estos equipos que son muy, muy especializados. Las pruebas de las boquillas. Al momento de hacer la descarga, se debe observar los patrones de descarga. Tenemos que verificar que el patrón sea uniforme, que la boquilla no haya sido golpeada, que el patrón sea con un cono, que no tenga deformidades, etcétera. Entonces, para garantizar que el patrón pues sea el adecuado hacia el equipo que estamos protegiendo. El mantenimiento de las válvulas de diluvio nos dice que se debe localizar y reparar las fugas que causen las caídas de presión de supervisión. Entonces, en cualquier parte de la línea antes de la válvula de diluvio, puede ser que tengamos alguna fuga de agua. Esa tiene que repararse. Allí se debe localizar, se debe reparar. Y dice que durante la prueba de activación anual, debe limpiarse completamente el interior de la válvula de diluvio. Entonces, estas válvulas, sobre todo las que son de tipo clapeta, por dentro tienen varios mecanismos, como vimos en la imagen que les mostré donde se activaba la válvula en ese pequeño video. Esas partes son de acero inoxidable. Entonces, puede ser que tengamos ahí oxidación y que haga que se peguen algunos componentes. Entonces, es por eso que tenemos que abrir la válvula, verificar que no tengamos suciedad, que no tengamos ahí piedras. He visto proyectos donde incluso tenemos piedras, basura, etcétera. Entonces, cada año se tiene que abrir y limpiar completamente la parte interna de la válvula de diluvio. En las de diafragma, como les mencioné, pues es más fácil. El diafragma se puede abrir y se puede limpiar mucho más fácil. Y dice que debe permitirse que la limpieza interior y el reemplazo o reparación de las piezas se lleve a cabo cada 5 años para las válvulas que puedan ser reposicionadas sin quitar la placa frontal. Entonces, estas que se activan y se cierran sin necesidad de quitar la placa, dice que se pueden esperar hasta 5 años para hacer la inspección interna. Y los drenajes auxiliares de los sistemas de diluvio también tenemos que verificar que estén en funcionamiento antes del comienzo y además de las condiciones de congelamiento. Entonces también verificar todo, lo que son los drenajes auxiliares, etcétera. Vamos a escurrir un poco de agua antes de que tengamos una situación de congelamiento y debe proveerse un mantenimiento adicional según lo requerido en las instrucciones del fabricante. Es siempre bien importante que las personas encargadas
del mantenimiento, de la operación de las válvulas del diluvio, siempre tengan una copia de lo que es el manual de instalación, la ficha técnica, etcétera. Y es aquí donde también entra mi papel como gerente de servicios técnicos. Me ha pasado que en muchas ocasiones hay personas de operación que ya no tienen el manual y me llaman y me dicen, oye, tengo una válvula de tal modelo que fue instalada hace aproximadamente 20 años, pero no tenemos el manual, no sabemos cómo darle mantenimiento. Digo, no te preocupes, yo te doy el manual y yo te ayudo si tienes alguna pregunta. Entonces ahí también es mi papel ayudarlos al momento que ustedes le estén dando mantenimiento o necesiten alguna ayuda para la prueba o para el servicio de alguna de estas válvulas de diluvio de nuestra marca. ¿Ok? Y bien, entonces ya vimos lo que es las válvulas de diluvio que manejamos nosotros en Reliable, las boquillas de los sistemas de dispersión para los sistemas que son de alta velocidad, los de velocidad media, cómo es la operación, las pruebas y mantenimiento de acuerdo a NFPA 25. Nosotros en nuestra página web, los invito a que entren en la página de nosotros, que es en reliablesprinkler.com, que es muy fácil realmente entrar, reliablesprinkler.com. Por cierto, a veces también me encuentro con personas que no saben pronunciar reliable, pero yo les digo, sí, yo sé que es difícil, pero entre latinos nos entendemos. Si tú me dices reliable, te entiendo. Si tú me dices reliable, te entiendo. Reliable, te entiendo. Entonces, no se preocupen mucho por la pronunciación. Entran a nuestro sitio web y aquí hay una sección en la que dice recursos y aquí van a encontrar guías de diseño. Tenemos guías de diseño de diferentes sistemas tenemos aquí para control de presión, para residencial, para lo que son los sistemas de preacción. Y aquí van a encontrar lo que es la guía de diseño para los sistemas de diluvio. Como les mencionaba al inicio, no es precisamente cómo vamos a calcular un sistema de diluvio, sino cómo se diseña en cuanto a componentes. ¿Qué componentes necesitamos para crear un sistema de diluvio? Aquí mencionamos las boquillas que existen, los métodos de detección que podemos utilizar con un sistema de diluvio y las válvulas de sistemas de diluvio que manejamos en nuestra marca. Entonces, los invito a que entren aquí. Es un PDF, lo pueden tener siempre como referencia. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí lo que es la presentación del día de hoy. Vamos a pasar ya ahora a la siguiente sección. Ojalá tengan algunas preguntas o comentarios que nos puedan hacer. No sé, ahí, ¿cómo ves, Elvis? Muchas gracias, ingeniero Antonio, por su presentación y exposición. Entiendo que varios de los participantes tienen algunas consultas. Aquí hemos agrupado todas las consultas. Vamos a proceder a responder a cada una de ellas. Antes de pasar a la ronda de preguntas, queremos agradecer a todos los participantes que nos escuchan desde México, Bolivia y Perú. Asimismo, tenemos empresas privadas y profesionales interesados en esta especialidad que nos acompañan esta noche. Agradecemos su interés y participación. Vamos a proceder a leer las preguntas. Primera pregunta. ¿Se pueden instalar los rociadores cerrados y posteriormente retirar el elemento fusible en el sistema del diluvio? Le doy pase, ingeniero Antonio, para su respuesta. Sí, sí. De hecho, voy a mostrarles aquí una imagen. Esa es la última que les pensaba mostrar, pero se las muestro de una vez. Aquí en el fondo ven rociadores, que son rociadores normales que vemos ya sea en oficinas, en edificios, que también los podemos utilizar en los sistemas de diluvio. Entonces, por ahí en la presentación mencionaba que podemos instalar estos rociadores que son cerrados, tienen un tapón, tienen su elemento fusible bimetálico. Hay compañías que requieren hacer una prueba hidrostática. Se hace la prueba hidrostática y después de la prueba hidrostática se quita el elemento fusible. Es muy fácil quitarlo. Hay quienes se divierten incluso quitándolo, ya sea le acercan un mechero, se activa por la temperatura o simplemente le damos un golpe fuerte con un martillo y retiramos el elemento térmico y con eso la boquilla queda lista para utilizarse como un sistema de diluvio. Siguiente.
Gracias por su respuesta, ingeniero. La segunda pregunta que tenemos por aquí, ¿los detectores pilotos pueden ser rociadores cerrados? Si es así, ¿cuál es el factor K? Ah, ok, sí. Cedo la palabra. Eh, sí, los rociadores cerrados también se pueden utilizar en la línea piloto. Me ha tocado en proyectos donde también me dicen, oye, es que yo no veo mucha diferencia entre un rociador que es piloto a un rociador normal. Digo, sí, realmente es que es básicamente lo mismo. Eh, los líneas piloto también se manejan por temperatura. Tenemos que saber cuál es la temperatura máxima que se espera tener en el lugar donde se va a instalar y de acuerdo a esa temperatura se instala el piloto o un rociador que sea también así cerrado. Cuidado, entonces aquí no le vamos a quitar el elemento térmico siempre va a quedar ahí. Sí podemos utilizar un rociador normal y pueden ser de cualquier factor K. Aquí lo que queremos es que esa línea pierda presión, para que esa línea cuando pierda presión haga que se relaje lo que es la cámara de activación, ya sea de el diafragma o la cámara lateral de una válvula de que es tipo clapeta. Entonces lo que queremos es que pierda presión y aquí no nos importa mucho el factor K, pero un factor K que es muy típico para utilizarse en líneas piloto es de 5.6, que es el típico para boquillas o pilotos que son de media pulgada. Listo. Gracias por su respuesta, ingeniero Antonio. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Existe un tipo de válvula de diluvio definida por la NFPA? Le cedo la palabra, ingeniero. Ah, ok. Sí, sí, también lo mencioné por ahí en la presentación. Fíjate que yo al menos de todas las NFPA que me ha tocado leer, yo en las que más me enfoco en mi trabajo son en la 13, en la 15, a veces la 16, la 20 no tanto porque es de bombas y la 25, pero en ninguna de ellas nos dice que una válvula tiene que ser de un tipo en específico. Entonces también les comentaba que alguna vez platiqué con una persona, un diseñador, que me decía que él sabía que las válvulas de diluvio tenían que ser únicamente tipo diafragma, pero decía, pues no, realmente no, porque por eso es que la norma nos dice que hay válvulas que necesita que se les quite la placa frontal, que puede ser que requiera que se quite, en otras que no, que el reinicio puede ser que requiera que se quite la placa, no, aunque no nos dice exactamente de qué está hablando, los que conocemos modelos de válvulas, sabemos que está hablando de válvulas tipo clapeta, que es como la que vimos en la presentación, que como les mencionaba, hay modelos viejos que para la clapeta hay que abrir la tapa y bajarla con la mano, con una herramienta, pero últimamente ya las más modernas, como la DDX, en la parte de atrás tiene la perilla, y girando la perilla cae la clapeta, o la DDB, que pues que incluso no hay que hacer prácticamente nada, ¿no? Es simplemente, es muy fácil hacer el reinicio. Y lo importante es que todavía existen distintos tipos de válvulas de diluvio. Incluso hay modelos de válvula de diluvio que son con solenoide. Es una válvula pequeña, una válvula de control tipo solenoide, que esa misma válvulita es la que hace el control de válvula de diluvio. Entonces, hay distintos tipos de válvula de diluvio realmente. Muy bien. Gracias por su respuesta, ingeniero Antonio. Tenemos una pregunta más. ¿Cuáles son las razones por las que un sistema de diluvio podría no operar? Le cedo la palabra, ingeniero. Ah, ok, sí, eso también es muy importante mencionarlo. A veces también me han llegado a mí preguntas, como servicios técnicos, también yo recibo mucho tipo de preguntas, ¿eh? Es algo que también los invito. Me pueden enviar a mí preguntas de sus proyectos, de situaciones que suceden. Entonces a mí me han llegado preguntas en las que a veces me dicen, oye, es que la válvula de diluvio no se activó. Tuvimos un incendio y la válvula no se activó. ¿Qué pudo haber pasado? Entonces digo, bueno, ya se han hecho estudios donde las compañías de rociadores, incluso también en FPA, también ha reportado cuáles serían los escenarios por los cuales no se abre un sistema de diluvio. Porque las válvulas están aprobadas, tanto por UL, por FM. O sea, quiere decir que han pasado las pruebas más difíciles que ellos nos ponen, incluso FM. FM es muy estricto en sus pruebas y pasa la prueba. Entonces, cuando nos dicen que no se abrió la válvula, entonces tenemos que analizar. Hemos mandado gente a investigar y hemos llegado básicamente a cinco razones por las cuales los sistemas de diluvio o los sistemas de rociadores a veces no se llegan a activar.
El primero es porque el sistema está cerrado. Pudiera ser que alguien durante el mantenimiento cerró alguna válvula y olvidó abrirla otra vez. Entonces dejó al sistema sin operación. Entonces, sin presión ni de agua, ni de tal vez ni de compresión de aire, etcétera. Entonces, el sistema estaba cerrado. Pudiera ser también, como punto número dos, la intervención manual. O sea, que alguien, un buen samaritano, vio que había un incendio, quiso ayudar, pero en vez de abrir la válvula, la cerró. También ha pasado. Las válvulas, les mencioné, tienen una válvula que es de emergencia. Con esa podemos abrir el sistema, pero hay gente que no está capacitada y lo que hace es que comienza a girar la válvula de control, que es la de mariposa, que está debajo de la válvula de diluvio, y lo que hizo realmente fue cerrar el sistema. Entonces, ahí tampoco nos ayudó. O cuando no se ha hecho una buena supervisión, un buen mantenimiento, hay componentes dañados. Tenemos fugas de agua, como les mencionaba, puede ser que en el Dream tengamos ahí una válvula check, algún filtro que está tapado y eso hace que la válvula no funcione adecuadamente, no tiene la presión adecuada y entonces eso nos daña todo, ¿no? Entonces ese es el punto número tres, componentes dañados o la falta de mantenimiento como punto número cuatro. No se cumplió con la falta con el mantenimiento adecuado, no se hizo adecuadamente, la válvula tiene ahí instalada, a veces me han dicho, bueno, pues es que tiene años y nadie la ha visto, entonces obviamente ya muchas de las piezas están pegadas, ya no funciona adecuadamente. Y el tipo más importante, la razón más importante es el punto número 5, que sería que el sistema fue inapropiado para el tipo de riesgo. A veces se hacen mal los cálculos hidráulicos, se lo dejaron a alguien que no tenía mucha experiencia o no tuvo a alguien que le diera una buena, digamos, capacitación o supervisión y no hacen un buen cálculo. Tenemos que, es un riesgo muy alto y le meten, en vez de boquillas de alta velocidad, le meten de baja velocidad, de velocidad media, o tal vez factores que muy pequeñitos para un riesgo muy alto. Entonces ahí ya estamos fallando. Entonces pudiera ser ahí que el tipo de riesgo que se seleccionó no fue el adecuado. Entonces son básicamente esos 5 puntos, 5 razones por las cuales a veces no puede trabajar un sistema de diluvio. Gracias por su respuesta, ingeniero Antonio. Tenemos por aquí también otra consulta. ¿Los sistemas de diluvio solo pueden ser utilizados para recipientes a presión o también en los tanques de almacenamiento? En Deseo ambos. la... Sí, absolutamente en ambos se puede utilizar. Como les comentaba, hay varios objetivos, ¿no? Para utilizar los sistemas de diluvio, ya sea para control de incendio, para apagarlo o para enfriamiento. Entonces, muchas veces cuando están a presión, ahí cuando tenemos un incendio no se va a apagar. Realmente el incendio no se va a apagar hasta que se consuma el combustible que está dentro del tanque. Ahí lo que vamos a hacer es tener un sistema de diluvio alrededor de ese equipo para evitar que el calor pase a los siguientes equipos. Entonces, los siguientes equipos que están adyacentes a él también van a tener un sistema de diluvio que se va a abrir y va a mojar a los equipos para mantenerlos fríos, para evitar que el incendio pase. Y también en recipientes que no están a presión, pero contienen grandes cantidades de combustible, también ahí tenemos el riesgo de un incendio y también ahí vamos a utilizar los sistemas de diluvio para que en caso de que tengamos ahí el conato de incendio o ya el incendio, también lo mismo. Se abra el sistema de rociadores o de diluvio y los que están adyacentes también para que se enfríen al mismo tiempo. Y hay varias maneras que se pueden, podemos tener un incendio, ¿eh? Ya sea desde el factor humano, no falta ahí la persona que estaba fumando cerca de un tanque, alguien que estaba jugando con chispas, no sé, con un encendedor, alguien con un equipo eléctrico que sacó una chispa, o incluso en tormentas eléctricas, un rayo puede provocar un incendio en los tanques de almacenamiento y no son a presión, son atmosféricos. También ahí hay casos donde tenemos incendios. Entonces, aplica en ambos casos. Gracias por su respuesta. A ver, la siguiente consulta es, ¿cuál es el tiempo de vida de un diafragma en las válvulas DDB? Ah, ok. Sí, en las válvulas DDB, este diafragma está programado, bueno, va a depender primero de la calidad de agua que tengamos. Las fuentes de agua, la NFPA, pues nos dice que puede ser desde un lago, incluso agua de mar, un pozo, un tanque. Yo sé que en Latinoamérica muchas veces utilizamos los tanques
se hace el cálculo de un tanque de agua, es lo que más se utiliza, pero también pudiera ser que de ríos, ¿eh? Hace poco me tocó ir a Brasil porque había un problema precisamente con los diafragmas y llegamos a la conclusión de que el agua la estaban jalando desde un río. Entonces, imagínense, ¿no? La cantidad de tierra que jalaba eso, eran muchas piedras y los filtros que utilizaron no eran los adecuados. Esa tierra estaba friccionando demasiado lo que es el diafragma y lo estaba haciendo que se dañara prematuramente. Pero en condiciones ideales, cuando tenemos agua en tanques especializados para contraincendio, el diafragma de una válvula DDB puede durar hasta 10 años fácilmente. 10 años es lo que estimamos que es el tiempo de vida para esos diafragmas. Gracias por su respuesta. Siguiente consulta, ¿se puede instalar una válvula DDB con el flujo de arriba hacia abajo? Sí, eso también me faltó mencionarlos. Esta es una diferencia de las válvulas que son tipo clapeta y las válvulas diafragma. Las que son tipo clapeta, el flujo de agua únicamente va de abajo hacia arriba, no hay de otra. Lo que es el riser, la vertical, únicamente tiene que ir de abajo hacia arriba. Y en cambio, en las válvulas DDB, tenemos que es tipo diafragma, no importa la posición en la que esté, no importa que sea horizontal, no importa que esté en diagonal. De hecho, hace poco me llamaban y me preguntaban que si podían ellos poner la válvula DDB completamente al revés, o sea, con el flujo que iba de arriba hacia abajo, que así lo requerían en el proyecto. Y yo me quedé sorprendido, dije, bueno, yo pocas veces he visto una situación así. Pregunté yo en la fábrica con la persona que diseñó la válvula y me dijo, sí, sí se puede. Entonces ya yo les di la respuesta que sí se puede. Ellos ya la pusieron y les pregunté, oye, pues yo tenía la duda, me quedé con la curiosidad y les pregunté, oye, ¿qué pasó? Me dijeron, sí, sí funciona. Simplemente le presurizamos el diafragma y la válvula, no importa que esté con el flujo de arriba hacia abajo, funciona adecuadamente. Entonces la respuesta es sí. Gracias por su respuesta. Tenemos una pregunta adicional. ¿En qué país son fabricados las válvulas y boquillas Reliable? Ah, ok, sí. Tanto las boquillas como rociadores, la válvula que les mostré, la DDX y la DDB, son fabricadas en Estados Unidos, en Carolina del Sur. Es algo que también nos hace diferente a las otras marcas, ya que en las otras marcas, pues bueno, muchos de ellos fabrican las válvulas, sabemos que en Asia, ¿no? En muchos lugares como en China. La diferencia es que nosotros todas las fabricamos en Estados Unidos, en Carolina del Sur. Ahí son fabricadas. Gracias por su respuesta. Y finalmente tenemos la pregunta, además de las gráficas, ¿tienen fotografía de los patrones de descarga de las boquillas? MB, Sí. le cedo la palabra. Sí, sí, sí. Les mencionaba que en el boletín técnico tenemos ahí la gráfica donde se ve todo el patrón de descarga de las boquillas instaladas a diferentes ángulos y también pues tenemos lo que es los dibujos en tercera dimensión donde se ve el patrón de descarga y esos fueron sacados precisamente del flujo real. Pusimos las boquillas, tomamos video y fotografías, y yo tengo las fotografías de cómo se ven los patrones de descarga de esas boquillas instaladas a diferentes ángulos, para que también si de pronto en algún proyecto alguien tiene la curiosidad, quiere saber cómo se ve la fotografía de una boquilla descargando agua realmente, esas imágenes, esas fotografías yo las tengo y se pueden comunicar conmigo, y sin problema yo les puedo hacer llegar esas imágenes. Ok, gracias por su respuesta. Con esto concluimos la ronda de preguntas, cerrando la participación y consultas de nuestros participantes. Antes de finalizar, agradecer al ingeniero Antonio por compartirnos sus conocimientos en esta charla. Asimismo, agradecer a los participantes por su tiempo. Quisiera terminar invitándolos a ponerse en contacto con nosotros para asesorías dentro de nuestra especialidad y también puedan aprovechar nuestros beneficios y promociones por nuestro aniversario. Estamos ofreciendo asesorías, visitas técnicas, auditorías de manera gratuita. Solo tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de los números y contactos que están apareciendo en las pantallas. Les cedo la palabra, ingeniero, para su despedida. Sí, muy bien. Pues muchas gracias. Para mí ha sido un gusto participar con ustedes. Felicidades por estos 25 años. Esperemos que sean muchísimos más. También espero poder visitarlos próximamente
con la línea de productos que tenemos en Reliable. Recién estamos sacando nuevos productos. La semana pasada en la expo de la NFPA presentamos nuevos rociadores para protección de baterías de litio que están almacenadas en racks y también un nuevo rociador que es K28, pero que es un poco diferente a los que existen en el mercado porque este rociador tiene el listado que nos va a permitir que tengamos lo que es almacenamiento en rack compacto y que esto te va a hacer que puedas meter mucho más mercancía en la bodega. Entonces, igual, es mucha información. Más adelante podemos platicar de ello en alguna visita que tengamos, en alguna presentación. Pero aquí les dejo mi correo electrónico. Como les comentaba, cualquier pregunta que puedan tener acerca de los productos de Reliable, yo les puedo ayudar. Incluso también les comentaba, yo tengo mucho contacto con gente que trabaja directamente en la NFPA, lo que son la parte técnica de la NFPA 13 y la 15. Entonces, cualquier pregunta pueden hacérmela. Yo lo veo con estas personas o si yo tengo la respuesta, yo se las hago llegar. Yo trabajo mucho con la norma. A veces ya, digamos, no me la sé de memoria, pero sé dónde puedo encontrar muchas veces la respuesta. Si tienen alguna pregunta técnica, yo también les puedo ayudar con eso. Entonces, ahí está mi información. También ahí les dejo también el código, el QR, donde si con su teléfono lo ponen ahí, les va a aparecer mi información de contacto, me pueden agregar a sus contactos y yo puedo estar a su disposición para preguntas que puedan tener. Y pues muchas gracias por atender a este webinar. Que pasen buenas noches y estamos en comunicación. Buenas noches.